Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra gran matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy traemos una nueva edición de Ungüento de Brujas en la que Carlos nos hablará del tarot. Efectivamente, hoy nos adentramos en el conocimiento de uno de los mutus líder más extendidos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Hoy volvemos con una nueva entrega de la sección de Encrucijada Pagana llamada Ungüento de Brujas. Para los que no conozcan esta sección va a estar muy encaminada a la práctica y hoy quería tratar la herramienta, el libro, probablemente aquello que más ha acompañado a todos aquellos que se han entrado en la magia, y es el tarot. El tarot, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿A qué hace referencia el tarot? ¿Hace referencia a algo realmente el tarot? ¿De qué sirve? ¿Cómo lo podemos usar? Pues todo eso acompañado un poco de una base, vamos a decirlo, académica, o como mínimo lo intentaré, en la que hablaremos sobre su historia, hablaremos sobre sus orígenes, sus probables explicaciones, también sus correspondencias más locas, las ideas y aventuras que la gente ha proyectado sobre el tarot. Y también vamos a aproximarnos desde una perspectiva más práctica, de una perspectiva probablemente más mística y, como no, de una perspectiva mágica. Hay que decir que este programa va a ser dos programas, va a ser uno mucho más teórico y otro totalmente enfocado de una manera más práctica, puesto que el tarot en sí mismo contiene una historia larga, una historia que hay que comprender para realmente acercarse a este libro, que ya explicaremos más adelante por qué digo libro, de una manera realmente fiable y sin temer estar engañándonos a nosotros mismos. Así que, queridos oyentes, bienvenidos a Ungüento de Brujas y que comience la aquelarre. Bien, pues vamos a empezar por la pregunta básica de rigor, ¿no? ¿Qué es el tarot? El tarot es nada más y nada menos que un mazo de cartas, una baraja de cartas. ¿Por qué digo esto si antes he afirmado que cuando hablo de tarot hablo de un libro? Porque la historia del tarot es, sin duda, la historia de los juegos de cartas. Que luego haya habido un añadido o no a ese juego de cartas y que realmente signifique o no algo, de esto hablaremos más adelante, y por qué yo creo que efectivamente esto es así. El tarot es básicamente un juego de cartas que se cree que surgió en el siglo XIII-XIV y que está compuesto básicamente por 4 palos, los oros, las espadas, los bastones o bastos y las copas, y luego 21 arcanos mayores y el loco. Los arcanos mayores también son llamados triunfos y los 4 palos, el resto de cartas, también son llamados arcanos menores. El tarot tiene la característica de que no solo es una baraja de cartas, es también el conjunto de los 21 arcanos mayores y el loco, que se cree que pueden haber sido un añadido posterior a lo que fue el juego original. ¿Por qué se cree esto? Principalmente el tarot, como juego de cartas, está formado por esos 4 palos y ya de por sí las reglas de los juegos de alguna manera tienden a ser sencillas para hacer el juego más divertido y ameno. ¿Qué sucede si añadimos 21 cartas, todas ellas diferentes entre ellas, y luego encima el loco, que se cree que es el predecesor del actual comodín? Que sin duda alguna el juego se complica, por lo que lleva a los teóricos del tarot a pensar de que cuando hablamos del tarot y sus 21 cartas o triunfos o arcanos mayores, estamos hablando de un contenido simbólico añadido más allá del simple juego. Porque sin duda alguna el tarot como juego no tiene mucho sentido añadirle esos 21 cartas. Es demasiado complicado de repente, y más cuando es un juego que probablemente era algo que se hacía pues desde una manera así sencilla y
vamos a decirlo, pueblerina, ¿no? Todos de alguna manera jugaban a cartas, y de hecho los naipes originales eran producto de ricos, pero poco a poco se fue extendiendo. Fue un uso que, al fin y al cabo, todo el mundo quería jugar a cartas. De hecho, las primeras noticias de barajas de cartas, por ejemplo, que tenemos en España, son del año 1310, que de eso hablaremos más adelante, y, bueno, básicamente decían que los juegos de cartas pues tenían sus peligros, que los caballeros no podían jugar, que de alguna manera era algo que debía moderarse, no estaba bien visto jugar a cartas, por lo que se cree que era algo bastante extendido. Y lo que eso lleva a pensar que el añadido de esos 21 triunfos, que hay que decir que es cierto que existe una modalidad de juego del tarot, que es el que se juega en Francia, que no tiene nada que ver con el tarot como lo conocemos, el de Marsella o el de Visconti, que son los más antiguos, ¿no? Sino que es otro tipo de tarot que realmente tiene otras normas de juego, pero que sin duda alguna su origen es el mismo. Efectivamente se usaron como forma de juego, pero también realmente dan a pensar de que su contenido, el hecho de que la imaginería medieval que hay en estas cartas, da a pensar de que no se trata de un simple añadido inocente. Por eso, cuando se habla de tarot, se habla de mutus liber, porque el tarot en sí mismo contiene un código simbólico en esos 21 triunfos y el loco que nos reflejan que efectivamente el tarot está hablando de más allá de un simple juego. Para los oyentes que no sepan a lo que me refiero, a lo que me remito cuando hablo de mutus liber significa en latín libro mudo. Un libro mudo es un libro conformado a partir de imágenes, a partir de un código simbólico, un lenguaje que nos remite constantemente a un discurso. Es como cualquier libro, tiene un discurso, pero a diferencia de los libros tradicionales, al usar el símbolo y no la palabra, está haciendo referencia a un discurso que puede ser leído y releído de una manera o de otra, y todas las lecturas de alguna manera, siempre que sean coherentes, tienen sentido. Por lo que el tarot como mutus liber es riquísimo, porque es cada de las 21 láminas más el loco, sin duda alguna conforman un microuniverso, un microcosmos, que sin duda alguna refleja mucho el macrocosmos y puede ser leído y releído de 1000 maneras diferentes, y todas ellas, siempre que tengan sentido entre sí, pues son válidas. Y de hecho esa es la gran riqueza del tarot, y de hecho es lo que más sorprende y sin duda alguna hace pensar que no es un fruto de la casualidad el tarot, porque sus 21 figuras sin duda alguna son una manera de reflejar el microcosmos única, que no se ha dado en ninguna forma más la historia del arte, y que sin duda alguna nos lleva a pensar de que ese libro está hecho de alguna manera intencionado. ¿Y cómo empezaría la historia del tarot? La historia del tarot es la historia de las barajas de cartas. Lo que sucede con la historia de los naipes es que es una historia muy poco documentada. Principalmente podemos conocer la historia de los naipes por razones jurídicas, y puesto que fuentes históricas apenas tenemos. Las barajas que nos han llegado de tarot más antiguas básicamente son del siglo XV, y por lo tanto de las barajas anteriores no conocemos nada. Hablar del tarot antes del siglo XV es siempre hablar de fuentes y muy indirectas. No conocemos el tarot antes del tarot de Visconti. ¿Qué sucede? La historia del tarot es una historia que está ligada a ese juego del que no sabemos muy bien su origen. Se han barajado varias teorías. Por un lado, se ha creído que el tarot es de un origen chino. Esta teoría yo la he visto defendida en tanto que en el año 1100 y algo, no recuerdo exactamente, un emperador chino encargó un juego de 32 láminas para jugar, efectivamente. Pero que bueno, el origen del tarot y de esas cartas es totalmente diferente, no se parecen en nada, son dos juegos totalmente opuestos. También se barajó el origen indio de la baraja del tarot. De hecho, hay un juego, el de Avatar, que se juegan también con unas láminas redondas, esta vez, que bueno, pues hablan, por cierto, de las encarnaciones de Vishnu. Son los diferentes, cada palo hace referencia a una de las encarnaciones, pero también hay que decir que no tiene nada que ver con el tarot, es un juego totalmente diferente. Y de hecho, ambos juegos surgieron más o menos sobre el año 1000, lo que da a pensar de que no necesariamente sean predecesores del tarot, sino que pueden haber sido influencias occidentales sobre Oriente, que también han existido. Luego, otros orígenes del tarot. También hay el origen histórico que se le atribuye a los árabes. De hecho, los árabes tenían unas cartas, los naibis, que efectivamente se cree que pues pueden haber sido predecesores de las cartas en sí mismas, es decir, los 4 palos que conocemos, los oros, los bastos, las espadas y las copas. Pero
también es cierto que ese origen se ha puesto en duda, puesto que el naipe en sí ya se conoce en Europa, o se cree que ya por los años 1200 ya se jugaba a cartas, aunque fuera de una manera, o sea, de una manera coloquial, de una manera sencilla. Ya las cartas se movían. Es muy probable que ya existieran esas cartas. De hecho, como ya he dicho antes, en 1310 ya hay documentos que afirman de que los juegos de cartas existían. Incluso más adelante pues se prohibió a los caballeros de Castilla jugar a las cartas para que no se distrajeran, porque al fin y al cabo los juegos de cartas llevaban a las rencillas, a las peleas y, cómo no, pues a ese mundo del juego en el que no todo siempre sale bien. Bueno, ¿qué sucede? El tarot, sin embargo, hasta esa época no se le menciona, no existe en el año 1300 el tarot como tal. Sin embargo, sí que existe una referencia en el año 1377 del padre Johannes, que era un sacerdote alemán de cuya identidad solo se conserva una firma, básicamente, en la que habla que existe un cierto juego llamado de los naipes que ha aparecido entre nosotros este año, y dice así: este juego describe a la perfección el estado actual del mundo, pero ¿cuándo, por quién y en qué lugar ha sido ingeniado este juego? Esto es algo que ignoro totalmente. Más adelante cita 6 tipos diferentes de baraja, entre las que hay alguna compuesta por 78 láminas, y se cree que esta puede haber sido el tarot, sobre todo el hecho de que describa el mundo tal cual. De hecho, esta es una de las pruebas a la que se remiten aquellos que creen que el tarot es un conjunto de imaginería medieval en la que los diferentes gremios que se encargaban de generar las cartas pues iban añadiendo simbología a ese conjunto de personajes. Una teoría muy interesante sobre el tarot es el origen de la misma palabra tarot. Tarot, que luego más adelante ya hablaremos de los supuestos, nunca sabremos si reales o no, sentidos esotéricos de la palabra, pero uno de los posibles orígenes fuera que los tarots estuvieran tarotados. ¿Qué significa? Fueran láminas de oro tarotadas, que significa grabadas, en las que se pintaba por encima. De hecho, el primer tarot que se conserva, el de Visconti, es precisamente esto: láminas de oro sobre las que encima se ha dibujado y pintado. ¿Qué sucede? Este origen da por sentado 2 cosas. La primera, que los tarots, tal y como los conocemos, con su contenido simbólico en oro, era algo, obviamente, de las clases pudientes. Las cartas, y ahora hablamos del gremio de los carteros, era un producto en su origen realmente caro y de caballeros y de nobles, nada de los pobres. Luego los pobres ya tuvieron sus propias ediciones manufacturadas o ediciones pobres, como veremos ya en el año 1650, por ejemplo, con el tarot de Biville, que ya hablaremos de él, que es súper interesante. Pero bueno, volvamos. Los gremios de carteros eran gremios, pues efectivamente, de personas que se dedicaban a hacer cartas. Surgieron por la necesidad de que, bueno, efectivamente la gente jugaba cartas, necesitaban a alguien que pintara cartas. Pero las cartas en sí mismas eran un producto muy, muy valioso, por 2 motivos. Primero, porque si estaban hechas en oro, como en las del Visconti, es decir, eran cartas para nobles, eso era un producto de lujo. Y si no, eran como mínimo dibujos a mano. Y no eran pocos, si eran un tarot eran 78 cartas, pero si no era el tarot, da igual, eran 56 cartas pintadas a mano. Aunque fueran símbolos sencillos, no era algo realmente fácil. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues que luego surgieron ediciones simplificadas, y con la llegada de la imprenta, pues las cartas sin duda alguna se expandieron porque pudieron hacerse copias de una manera más ágil. Bueno, pues estos gremios de carteros recibían encargos y vendían a un precio muy alto sus cartas, y se cree que este gremio, precisamente, pues coló de una manera inocente estos 21 triunfos o arcanos mayores en las barajas de cartas, y que por ello las barajas de cartas de los ricos, los tarots que se conservan hoy en día, bueno, tienen todo ese lujo, pero contienen esa simbología que, como ya hemos dicho antes, es probable que no sea gratuita y no sea nada perteneciente al juego en sí mismo. El primer tarot, el de Visconti, data del año 1415 o 1430 aproximadamente. Es un tarot porque se pagaron 1500 piezas de oro, o sea, fijaos lo caro que era realmente un tarot. Y bueno, hoy en día se conserva como uno de los tarots, no solo los más antiguos, sino además de los más bonitos, porque es realmente una pieza de arte. Por desgracia hay 2 cartas que no se conservan, si no recuerdo mal, son el Diablo y la Torre. Esas cartas pues se perdieron, y ahora las ediciones que recuperan las ilustraciones del Visconti, pues a partir de copias posteriores que se hicieron de este juego de cartas, se ha intentado reconstruir más o menos pues esas 2 que faltan, y ahí están. Pero la verdad
Es que merece mucho la pena echarle un ojo a este tarot porque es muy bonito. La verdad es que es un tarot que como mínimo hay que decir que es muy bonito. Pero la historia del tarot es una historia muy reñida, puesto que, por ejemplo, en 1423, San Bernardino de Sinalanza, en Bolonia, pues lanza un ataque muy, muy fuerte contra estos juegos de naipes y contra el tarot mismo. Y de hecho, este ataque fue pues acompañado por los pintores de cartas, los carteros también, porque se quejaban de que los grabados toscos, es decir, los grabados de una manera más sencilla del tarot, ya empezaban a extenderse por encima de las barajas iluminadas, de las barajas hechas con pan de oro, con oro, etcétera. Es decir, ya se estaba popularizando el juego de una manera más para la gente de la calle, y era algo que ya se estaba extendiendo y que se precisaban ediciones baratas. Pero, y aquí empieza lo interesante, el tarot desde el principio ya genera controversia y ya genera pues opiniones de que esconde algo. De hecho, una cosa muy, muy divertida es un tratado anónimo que propone una explicación para ya el simbolismo de las series, es decir, los llamados arcanos menores, que por cierto es muy divertido comentarlo, puesto que hoy en día le damos un significado muy profundo, que si las espadas, que si son el aire, que si los bastones el fuego, las copas el agua, y todo ese significado pues mágico, alquímico incluso, ¿no? Pero ya surgieron explicaciones de estos significados en la antigüedad y eran mucho más banales. De hecho, dice así: las espadas recuerdan la muerte de aquellos que se desesperan con el juego. Los bastones indican el castigo que merecen los que trampean. Los oros muestran el alimento del juego. Las copas, en fin, el brebaje por el que se apaciguan las disputas de los jugadores. Bueno, y tiene totalmente sentido esta lectura. Y básicamente el tarot ya despertó sus inquietudes desde la antigüedad. El tarot ya desde su origen generaba tal inquietud y realmente se veía que había un contenido simbólico, que ya hubo un autor, Guillaume Postel, que entre 1510 y 1581 realizó pues viajes por Oriente y que básicamente se dedicó a investigar estas cosas. Básicamente publica un libro que se llama Clavis Absconditorum, donde establece ya la primera relación que conocemos entre la palabra tarot y rota o ator. Básicamente las letras del juego del tarot, ¿no?, con las 4 letras del tetragrammatón o el nombre de Dios. Es la referencia más antigua, ¿no?, de este simbolismo elíptico del tarot y sin duda el primer intento de esa explicación esotérica. O sea, ya es el momento en el que el tarot ya deja de ser un simple juego de cartas para empezar a tener una explicación más esotérica y más relacionada con lo divino, a pesar de su simbología, que no se sabía si realmente o no era algo, aunque se sabe que sin duda no podía ser ahí introducido de una manera inocente. Por cierto, si yo en algún momento digo inocente, siempre me estoy haciendo un poco de ironía. No es nada inocente el tarot, como ya veremos. Cuando hablamos de la historia del tarot, la mayoría de nosotros pensamos en el tarot de Marsella como el más antiguo, y no es cierto. El tarot de Marsella no es el más antiguo, sino sí que es bien cierto que es el que más se ha extendido. El tarot de Marsella tiene sus precursores en 2 tarots, pero uno principalmente. Uno de ellos, el menos conocido, probablemente es el tarot de Viville, que data del año 1650 y que posee unas características determinadas que lo hacen un tarot muy interesante. Básicamente su simbología pues cambia en algunas cartas, como la torre, la estrella, la luna y el sol, pero sin embargo, aún así, en la propia baraja esa simbología sigue teniendo una cohesión interna muy interesante. De hecho, os animo a que busquéis esa baraja de cartas y ojeéis precisamente esas cartas que he comentado: la torre, la estrella, la luna y el sol, porque veréis que la torre no es una torre, sino que es un árbol en la que arriba hay una nube de la que va a caer un rayo. La estrella no es una estrella, bueno, sí hay una estrella, pero hay un astrólogo en vez de una señora con 2 cántaros. En la luna veréis una señora con lo que creo recordar que es una rueca, básicamente está hilando, es una mujer que está hilando lana. Y la última es el sol, es el caballo triunfante, que por cierto es una simbología, el caballo con el niño encima, que es una simbología que se repite más adelante en el tarot de Rider, el tarot de Rider White. Bueno, la cuestión es que este tarot fue uno de los precursores, junto con otro que es el tarot de Noblet, que es el tarot de alguna manera el más antiguo de los que conocemos del estilo de Marsella, y es del que a partir de ahí, del de Noblet, sí que se inspira en el resto. El de Noblet ya tiene la torre como la torre, la estrella tal y como la conocemos, etcétera. A partir de estos tarots, el tarot de Marsella fue el que más se fue popularizando, fue el que
el estilo de Marsella, vamos a decirlo así, este tipo de tarots fue el más popular, y de hecho con la llegada del imprenta estos tarots pues llegaron a copiarse de una manera extensísima. De hecho hay un tarot que muchos conoceréis quizás, es el tarot español. En realidad es un tarot que proviene de Italia y que llegó a España pues desde otra vía, y sin embargo si ojeáis su contenido simbólico está inspirado en barajas más antiguas que las del clásico Marsella, como por ejemplo pueden ser los tarots los tarots que tienen por ejemplo el diablo una cara en la barriga del diablo. Por ejemplo, un tarot en el que la luna mira de frente y no de lado. Esos tarots son más antiguos que, por ejemplo, los tarots que conservamos de Marsella. Pero lo que se demuestra que hubo una enorme difusión y que con la imprenta pues estas cartas se iban imprimiendo una y otra vez. Bien, pues a partir de estas versiones más popularizadas del tarot estilo Marsella, ¿cómo es la evolución del tarot? ¿Cómo va adquiriendo significados o recuperándolos o digamos recodificándolos en nuevas imágenes? El tarot efectivamente sigue su curso, es decir, el tarot sigue extendiéndose, la gente sigue conociendo el tarot, pero ya comienzan a surgir teóricos como Kurt de Gödel, del que luego hablaremos, más adelante Oswald Wirth, Eliphas Levi, Papus, y ya más adelante gente directamente metida en el mundo esotérico como Gareth Knight, Crowley, Paul Foster Case, Arthur R. White, hay un montón. Básicamente, pues todos estos autores fueron añadiendo sus teorías al tarot, y de alguna manera fue introduciéndose de una manera más en el mundo esotérico. Es decir, en la adivinación, la cartomancia ya existía desde antes. El tarot ya se usaba como cartomancia, pero de alguna manera el hecho de que estos autores más esotéricos y con ideas pues más ocultistas irrumpieran en la historia del tarot significó que el tarot fue apropiado de alguna manera a este círculo de gente que empezó a ver en él una determinada simbología. Esto hizo que se empezaran a hacer diferentes ediciones del tarot, por así decirlo, en el que se incluían la simbología más adecuada a lo que en realidad ellos decían que explicaba el tarot. Ya Kurt de Gödel ya hace pues referencia a que el tarot es un libro egipcio del famoso Hermes Trismegisto, el libro de Thoth, etcétera, y él propone ya unas determinadas ilustraciones. Más adelante Oswald Wirth también hace lo mismo, propone otras ilustraciones para el tarot, muy simbólicas todas ellas. Por ejemplo, más adelante Eliphas Levi no llega a hacer una baraja completa, pero sí que es cierto que llega a proponer diferentes ilustraciones de cartas, y sin duda alguna él habla explícitamente del tarot como algo que contiene un significado muy profundo, y vamos a leer las siguientes palabras de Eliphas Levi para que veáis lo que él decía del tarot. Existe un libro que, a pesar de ser enormemente popular y de que podemos encontrarlo en todas partes, es el más desconocido y el más oculto de todos, porque contiene la llave de todos los demás. Obra monumental y singular, sencilla y fuerte como la arquitectura de las pirámides, durable, en consecuencia como ellas. Libro que resume todas las ciencias y cuyas combinaciones infinitas pueden resolver todos los problemas. Libro que hablando hace pensar. ¿Acaso la obra maestra del espíritu humano? Y con seguridad una de las cosas más bellas que la antigüedad nos ha legado. Pues como ya hemos visto, la importancia que le da Eliphas Levi al tarot es enorme, y el tarot entonces empezó a tener una lectura ya más esotérica en la que se le asoció tanto con la cábala como con la alquimia y otras escuelas de pensamiento que pertenecían ya a ese círculo esotérico. ¿Qué sucedió? Esto hizo que posteriormente muchos autores, básicamente gente metida en el mundo de las logias o de las hermandades iniciáticas, los Rosacruces incluso, como el caso de Arthur White, o ya pues gente como Crowley, decidieran dibujar su propio tarot, ¿no? Y así tenemos tarots tan famosos como el tarot de Arthur White, que es bueno, es el más conocido actualmente. De hecho en los 70, 80 ya se empezó a poner muy de moda, y de hecho es tan conocido hoy en día porque básicamente se puso de moda. Otro tarot muy famoso es el de Paul Foster Case, que se parece mucho al tarot de Rider White, y otro pues ya tenemos el tarot de Crowley, que cambia cierta simbología, o incluso más adelante el tarot de los 80, que a mí me gusta mucho, es el de Gareth Knight, que es pues también una persona metida en estos temas y que hizo un tarot propio en el que mucha simbología pues también pues sin duda alguna
está reescrita, y eso es a lo que me quiero remitir. Estos tarots es cierto que incluyen nueva simbología, incluyen nuevas formas, incluyen otras ideas, pero se pueden seguir considerando tarots porque siguen manteniendo una estructura interna básicamente idéntica o casi idéntica en algunos casos a la del original, o como mínimo los tarots más antiguos. Es decir, conservan los mismos triunfos, conservan los mismos personajes, cambian algunas cosas, sobre todo el tema de correspondencia numérica, el famoso caso, ¿no?, de que en el tarot de Rider-Waite la fuerza es el 8 y la justicia es el 11, cuando clásicamente la justicia es el 8 y la fuerza es el 11. Es al revés. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tarot de Crowley, en el que la fuerza, por ejemplo, se llama la lujuria, y hay otras cartas que cambian su nombre, ¿no? El juicio, etcétera. Bueno, pues claro, todas estas cartas, a pesar de que cambian su simbología, en realidad solo hacen que reescribirla y reinterpretarla. Porque como el tarot es un mutus liber, es decir, es un libro que puede ser leído de una manera simbólica y el símbolo es un lenguaje universal que a todos nos habla y a todos nos produce ciertas connotaciones, eso ha hecho que las diferentes tradiciones esotéricas vean en el tarot un libro en el que pueden encontrar la explicación de su cosmos, de su manera de ver el cosmos, y por lo tanto un microcosmos que interpreta su macrocosmos. De ahí la gran riqueza y el hecho de que todo el mundo haya querido apoderarse del tarot. De hecho, vamos a remitirnos, como no, a tarots famosos como el de Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky, junto a Camuin, el hombre que se dedicaba a imprimir cartas del tarot y que era heredero de esta fábrica familiar, no sé cómo decirlo. Bueno, ellos dicen que cogieron el tarot de Marsella, que ellos consideran el original, hicieron una reconstrucción a partir de los diferentes tarots y lograron hacer una edición nueva del tarot. A lo que, sin duda alguna, esto nos lleva a lo que iba a decir, ¿no? Que todo el mundo quiere tener la versión original y más antigua, la más perfecta del tarot. Todo el mundo quiere esa pureza. Pero yo, precisamente, una cosa que quiero comentar es que yo creo personalmente que no existe esa pureza. Pero no existe esa pureza puesto que el tarot no puede ser en sí mismo visto como un conjunto de dibujos en que cada dibujo y cada detalle sea relevante. No, puesto que si no habría tarots muy mal hechos y tarots perfectos. No. Lo importante que hay en el tarot son las figuras y los triunfos y las ideas a las que hacen referencia a esos triunfos. Por eso el tarot es esotérico, porque no importa que la torre sea una torre o un árbol, lo importante es la idea que hay detrás. De hecho, si estudiáis la simbología de tarots diferentes como el de Biville, os daréis cuenta de que con dibujos diferentes está haciendo referencia a una misma cosa. De hecho, el proceso de la torre, la estrella, el sol y la luna, muy interesante porque cambian los dibujos, pero sin embargo se llega a la misma conclusión, que es el juicio y el mundo. Pero bueno, de estas interpretaciones más esotéricas ya hablaremos más adelante. Y bien, pues ligado a esta idea de que todo el mundo quiere tener el tarot más auténtico, el más antiguo, pues a lo largo de la historia se han ido forjando diferentes mitos en torno al tarot. ¿Puedes comentarnos algunos de ellos? Sí, de alguna manera los mitos del tarot comienzan con el hecho de que el propio tarot es misterioso, ¿no? Hay una simbología que parece tan rica que nadie cree que sea fruto del azar. De hecho, como mucha gente ya creía eso, se empezaron a atribuir muchos mitos al propio tarot, y entre ellos el más famoso, el que nos ha llegado hasta nuestros tiempos, es el de Kurt de Gebelin, que en 1781, en su libro Monde Primitif, hablaba del tarot como un libro egipcio que conservaba pues unas determinadas ideas herméticas y que de alguna manera fue conservado y pervivió en la historia a partir del juego de cartas, y que ha llegado a nuestros días pues de una manera inocente, pero que sin embargo esconde mucho detrás, ¿no? Estas historias, ¿no? Pues hay muchas variantes y cada autor esotérico ha querido dar la suya. De hecho, la historia más común es que se cree que el tarot efectivamente viene del libro de Thoth, ¿no? Y que a partir de ahí, pues los grupos gnósticos, los grupos de alquimistas, básicamente fueron transmitiéndolo, y que a partir del incluso hay versiones que dicen que en Fez, en 1200, se codificó el tarot de una manera para presentar como juego de cartas, otros no, otros que sin embargo dicen que sobrevivió así, pues de una manera más escondida, y que de repente a alguien se le ocurrió meterlo en las cartas como de una manera para presentarlo al público, y que así los verdaderos iniciados pudieran acceder a ese conocimiento.
Bueno, todos estos, al fin y al cabo, son historias de las que no tenemos ningún fundamento. De hecho, otra historia en la que merece la pena entrar es el origen cabalístico y el origen hebreo del tarot. Se cree que, por ejemplo, el tarot podía haber sido algo hebreo, algo incluso propio de Moisés, y gente que lo remite incluso a Abraham. Claro, al fin y al cabo el tarot es algo tan universal que todo el mundo quiere apropiárselo a sí mismo, ¿no? Bueno, pues se cree que también el tarot tiene un origen cabalístico. De hecho, bueno, la atribución que se hace de las 22 letras del alfabeto hebreo a las 22 cartas o los triunfos, es el loco, ya hablaremos de si es un triunfo o no más adelante en el próximo programa probablemente sobre esto, ¿no? Se atribuyó a cada carta una letra, y luego es muy divertido porque cada autor hace sus correspondencias. Hay gente que dice que el loco es el Aleph y no, hay gente que empieza por el mago, que es el número 1. Así que las diferentes atribuciones pues que se han hecho a lo largo de la historia y a los mitos que se le han impuesto al tarot son muchos. Otros de los mitos no asociados al tarot es que, bueno, pues puede tener un origen cátaro, un origen gnóstico, un origen cabalístico, incluso un origen gitano, que obviamente ninguno de estos orígenes es comprobable históricamente, y de hecho, por ejemplo, el origen gitano se sabe que ellos no fueron los introductores de las cartas, pero sí que se sabe, sin embargo, que fueron de los primeros en practicar la cartomancia. Por ejemplo, ¿no? El tarot está pues acompañado de esta nube de misterio. Y como no se sabe muy bien cuál es su origen, de ahí que se le hayan ido atribuyendo y metiendo cosas, ¿no? Una cosa que me comentaba Baelia era que cómo puede ser que si las cartas ya empezaban a ser prohibidas en el año 1300, y cómo es que a alguien se le ocurriera meter el mutus liber en un juego de cartas que iba a ser prohibido. Bueno, hay otra versión que te dice no, pero es que quizá las empezaron a prohibir porque vieron que aquello no era solo un simple juego de cartas. Bueno, de hecho, ya en el año 1600, ¿no? El italiano Garzoni escribe una minuciosa descripción del tarot que responde a lo que conocemos como tarot de Marsella. Y esto es interesante porque aquí hay teóricos del tarot como Caluino que creen que es entonces cuando ya el tarot madura y tiene ese lenguaje jeroglífico universal, ¿no? En el que de alguna manera diversos simbologías cristianas, paganas, incluso populares, se centran, ¿no?, en lo que es la baraja para obtener una totalidad que contuviera el universo, ¿no? Lo que he hablado antes del microcosmos y el macrocosmos. Bien, y después de todas estas vueltas, idas y venidas de la evolución del tarot, háblanos un poco de sus usos. ¿Para qué sirve el tarot? El tarot sirve pues para muchas cosas, muchos han sido los usos que les he dado, pero principalmente la gente lo conoce por su uso adivinatorio, su uso básicamente predictivo. Otros lo conocen por su uso más psicoanalítico, como una forma de analizarse a uno mismo, y otros, sin embargo, lo conocen más con un uso más místico o incluso esotérico. Pero el tarot, para ser comprendido en su totalidad, debe ser visto como algo más que un simple juego de cartas, y por eso yo aquí defiendo la teoría del libro. Si concebimos al tarot como un libro, pero un libro que no ha sido encuadernado, sino que es una baraja de cartas, ya de por sí presenta una característica muy interesante. El tarot está sujeto al azar de la carta, está sujeto a que puede ser mezclado, su orden puede cambiar, y por lo tanto eso añade una riqueza al libro. Es decir, no es un libro en el que necesariamente las páginas deban tener un orden, aunque es cierto que hay una numeración, lo que también nos permite ver el libro del tarot como un libro numerado, como un libro con sus páginas. Pero si comprendemos el tarot como un libro que puede ser barajado, puede ser movido, es entonces cuando, pues de alguna manera se nos abre la comprensión, ¿no? Y nos permite ver que el tarot puede darnos varias respuestas y que el tarot no es un libro de una única respuesta o una única historia. ¿Por qué? Porque el tarot puede ser visto como una herramienta de imaginar, es decir, de crear imágenes, de permitir adivinar a partir de los símbolos que se crean con las tiradas, porque de alguna manera estos te están contando una historia que a ti te despierta algo, o también lo puedes concebir como un libro, pero aunque sea no adivinatorio en el sentido predictivo, pero sí en un sentido divinatorio, sin la A. Es decir, el tarot como una herramienta que te permite acceder a, si queremos hablar en términos junguianos, los arquetipos, o si queremos hablar en términos más esotéricos, a lo divino, te permite acceder a eso a partir de esos códigos simbólicos y un diálogo que se establece entre tú y la baraja, entre tú y las cartas, y te permite conocer de alguna manera
la edad de oro que está por venir. Pero la edad de oro en el sentido de el proceso alquímico, si queremos denominarlo así, o el proceso natural, ¿no? En el que el ciclo se cumple y de alguna manera cada carta del tarot representa la parte del ciclo en la que tú estás y en la que tú te ves metido y por lo tanto en la que tú te mueves. Y por lo tanto el tarot siempre es universal porque a todos nos toca. Por eso esa simbología es tan rica, ¿no? Porque la fuerza, la fuerza la podemos considerar de muchas maneras, pero la fuerza la hemos sentido todos. Física, mental, espiritual, emocional, como queramos. Lo mismo pasa con la templanza, la muerte. Al fin y al cabo, el tarot hace mucha referencia a esos universales que todos conocemos. En resumidas cuentas, el tarot es una herramienta y un libro que puede ser tanto numerado como no. Por lo tanto, ¿cómo acercarnos al tarot y cómo empezar a utilizarlo? Bueno, pues como todo libro, primero hay que abrirlo. Y básicamente consiste en adentrarse en qué busca y qué nos pretende decir el tarot. ¿Por qué he considerado tan importante, y creo que es muy importante que todo conocedor del tarot sepa de su historia? ¿Por qué lo he hecho tanto hincapié en ella? Es básicamente porque esto nos demuestra, nos hace pensar, como mínimo creo yo, que el tarot no es solo un conjunto de símbolos puestos al azar de una manera pues inocente, no para nada, sino que estamos hablando de un libro que esconde pues un cierto camino esotérico, pero yo no hablo del camino esotérico que lo enlaza con la cábala y que lo busca meter con la astrología y que busca meter cosas simbólicas. Probablemente las tenga, yo no niego ese trasfondo, sino que estoy hablando de ese camino esotérico que realmente ha sabido, pues de alguna manera, ser algo más que ocultista, o al ser algo más que mágico, ser algo más que, pues de alguna manera místico, y empezar a ser tradicional, popular. La gente, el tarot es algo popular. De alguna manera, eso es la grandeza del tarot, que ves a los 4 evangelistas representados, pero también ves cosas que no son precisamente de la iglesia, ¿no? Como un mago o un loco o la muerte, cosas así que no necesariamente tienen un significado. ¿Por qué esa riqueza es tan importante? Porque de alguna manera permite que el tarot tenga tantas lecturas como lectores haya. Todo aquel que quiera comenzar con el tarot se va a encontrar con el dilema de comprarse o hacerse una baraja del tarot. Y entonces verá que si no conoce la historia del tarot, se verá confundido, puesto que hay tarots que tienen una simbología determinada y otros que es totalmente opuesta o inexistente directamente. ¿Por qué? Entonces aquí cobra sentido el que yo haya hecho hincapié en el hecho histórico. He hablado de barajas del tarot, ¿no? Como el tarot de Biville o el tarot de Noblet, ambas de Marsella, ambas de ese estilo, pero ambas tienen iconografías diferentes, pero sin embargo tienen una cohesión interna en todas ellas. Si, por ejemplo, en el de Biville vemos que el árbol, que es la torre, también aparece en la carta de la luna. Es decir, sigue habiendo una cohesión interna, igual que sucede en la torre de Marsella, que se ven en las torres de la carta de la luna. Es decir, el tarot en sí conserva un diálogo interno. El tarot no puede ser azaroso. Por lo tanto, si conocemos la historia del tarot, sabremos que hay unos arcanos y hay unas cartas y hay unas figuras y unos símbolos que están más allá de luego la reinterpretación que se le haya querido dar. Y aquí nos encontramos que hoy en día hay 2 tipos de tarot, así en grosso modo. La primera son los tarots que tienen que ver con esta historia, que hacen referencia a esa simbología, la heredan y pueden hacer una reescritura, pero siempre conservando y añadiendo, nunca modificando de una manera deliberada y de alguna manera sustrayendo la idea que hay detrás de eso y haciendo con ella lo que les da la gana, ¿no? Y luego nos encontramos con los tarot de tipo de los otros, que básicamente no siguen ninguna de esas normas. El tarot random. Exactamente, tarot en el que el enamorado y sale pues una foto de un tío así muy bueno, la fuerza y sale un hombre musculoso, cosas así. Es decir, el tarot no es solo un nombre, no es solo un dibujo al azar, no, el tarot es un libro mudo, y como libro mudo no puede tener palabras para explicarse, tiene que ser a base del dibujo, el símbolo, lo que te explica. Un ejemplo para que digan, pero entonces si el dibujo cambia, ¿cómo puede estar explicándome la misma cosa? Un ejemplo está en la alquimia, y es muy claro. Los alquimistas de hace 600 años explicaban lo mismo que hacen los de 300 y que hacen lo mismo de 200. Cambian un poco los códigos, cambian un poco los dibujos, las ilustraciones, el estilo, las modas de las épocas, pero el fondo es el mismo. La explicación alquímica, la gran obra a la que hacen referencia es la misma, y con el tarot sucede lo mismo. Cada carta
puede tener sus modificaciones, ¿no? Por ejemplo, el tarot de Rider-Waite, por ejemplo, mira a la izquierda. El tarot del Marsella mira a la derecha. Sin embargo, el tarot de Beville, de 1650, mira a la izquierda también. No, quizá no es lo importante hacia dónde mira el loco. Quizá lo importante son otras cosas del loco. Lo importante del loco es que siga siendo el loco que lleva una bolsa en el hombro con un palo y que se dirige vete a saber dónde y que un animal lo muerde o le ladra diciendo para allá o hazme caso. Y al fin y al cabo pues se dirige hacia un destino incierto. O sea, lo importante es la figura que hay detrás de eso. Luego pues le quieren añadir matices, pero al fin y al cabo todos esos matices que se le añaden, si queréis ver una baraja que añade muchos matices, por ejemplo es el tarot Bota, el de Paul Foster Case, veis que hay mucha simbología, está muy bien dibujada y de una manera muy clara. Pues vemos, ¿no?, que toda esa simbología no le resta valor a lo que es el loco, lo que podríamos llamar o arquetipo de loco o la idea de loco. No, sencillamente la complementa, le suma, le añade más matices, le añade más riqueza simbólica. Por eso cuando a todos aquellos que se dirijan al tarot, si queréis tener un buen tarot, tiene que ser un tarot que se remita de alguna manera a ideas clásicas. Es decir, ideas en las que están los 21 triunfos y el loco, que ya hablaremos de por qué el loco es o no es un arcano, y deben tener además los arcanos menores, que ya cada uno dirá o si prefiere o no. Yo aquí no me voy a meter si le quieren contar o no una simbología. Yo personalmente opino que los tarots, los arcanos menores tienen una simbología, pero que no es una simbología que pretenda ser profunda como es el caso de los arcanos mayores, que sí que tienen claramente una función de enseñar, de mostrar algo. Bueno, entonces, con este caso de los tarots, ya más o menos todos conocemos que hay muchísimas barajas. Hay barajas que son más prácticas, son para usarse, y hay barajas que son pues meramente de coleccionista. De hecho, una cosa que a mí personalmente me parece muy triste es cuando tenemos un ilustrador más o menos conocido. Esto me pasó con el tarot, por ejemplo, de Luis Rollo, que, bueno, pues supongo que alguien habrá comprado los derechos de algunas láminas o ilustraciones y entonces las va poniendo numerando, pero que ya, o sea, no tiene nada que ver la imagen con el significado de la carta, algo completamente random. Ya no es que sea una reinterpretación, sino que es, bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 22. ¿Vale? Entonces, aparte de esto, vamos a ver muchos tarots que normalmente están dirigidos pues eso, o a coleccionistas o a gente que los usa en principio con fines adivinatorios, y entonces van acompañados de un librito pequeño, normalmente en unos cuantos idiomas, en el que pues hay una línea, ¿no?, a lo mejor de descripción de cada carta, desde los arcanos mayores hasta los arcanos menores. Entonces, cuando uno quiere aprender en el tarot y adentrarse un poquito más en este mundo y darle un uso, incluso en el adivinatorio, ¿no?, para que sea, digamos, una lectura con cierto sentido, no una lectura de la máquina esa de que le metes la mano y te sale un papelito, o con una frase también un poco random, ¿no? Entonces, cuando nos queremos adentrar en este mundo, ¿cuál sería la aproximación? Hay tarots que van acompañados de libros de las personas que los diseñaron, sobre todo estos de simbología más complicada, que a lo mejor nos saldría más a cuenta de coger un tarot antiguo que hemos perdido las explicaciones y solo tenemos nociones perdidas. ¿Cómo nos acercamos al tarot? Personalmente, y esto es muy importante, ya dije que un cuento de brujas iba a tener, bueno, reflexiones y opiniones personales, y esta es totalmente mi visión personal de cómo acercarse al tarot. Creo que la mejor manera de acercarse al tarot es desde varios ángulos. Tú no puedes enfocar el tarot desde un único punto de vista. Y para empezar, quiero, por favor, rogarles a mis oyentes que se olviden, por favor, como favor personal, se olvidaos de los libros de correspondencias, los libros que os explican cartas. De momento, olvidaos por ahora. Luego podéis cogerlos y podéis leerlos y podéis contrastarlos. Pero el tarot tiene que ser como un experimento. Nadie puede decirte si a ti te gusta o no te gusta determinada comida. Tienes que ser tú el que la pruebe y decidir si te gusta o no, y qué matiz recibe tu lengua y qué matiz recibe tu cuerpo y cómo reaccionas. Pues con las cartas sucede lo mismo. La aproximación a ellas debe ser de una manera totalmente personal. No puedes. Los libritos estos que nos acompañan en las barajas no sirven de nada. Lo mismo sucede con las barajas. No todas las barajas sirven. Y por eso aquí yo digo que al tarot merece la pena acercarse desde varios ángulos.
Ya he hablado de que hay dos tipos de barajas, ¿no? Las que contienen la simbología y las que no. ¿Y cómo saber si una contiene la simbología? Pues mira, esto es básico. Hay que irse a Historia del Tarot y mirar diferentes barajas de tarot. Yo recomiendo que la primera que le echen un ojo es la Visconti, que es la más antigua, y que luego vayan pues a los tarots de Viville, de Noblet, de Dodal. Bueno, hay diversos escuelas, diversas cartas, ¿no? Que pues que contienen esa simbología. Recomiendo eso, pero luego también recomiendo que vayan a tarots más contemporáneos, pero que sin embargo conservan la simbología y también son mucho más accesibles a nuestro imaginario colectivo. Por ejemplo, el del tarot de Rider-Waite es el más conocido, y no es en vano que es el más conocido. ¿Por qué? Porque conserva la simbología de los tarots antiguos, modifica algunas cosas, pero también pues permite unas lecturas mucho más vivas, los colores son muy agradables, permite acercarse desde otro ángulo, pero conservando esa misma simbología. ¿Y qué sucede? También digo que no hay que conformarse solo con el de Marsella o solo con el de White. No, todo lo contrario. Hay tarots muy interesantes como el de Crowley, el de Gareth Knight mismo, que lo descubrí hace poco y realmente me he quedado sorprendido con ese tarot. O el de Oswald Wirth, él mismo hizo un tarot, ¿no? El que llamaba el tarot de los imagineros medievales, que básicamente es un tarot, reilustrado con una reinterpretación, pero que también conserva mucha simbología, por cierto, muy parecida a la del Bota en algunas ocasiones. Básicamente, lo importante es que la persona que quiera aproximarse al tarot debe hacerlo desde diferentes ángulos, con diferentes barajas, porque así se percatará de que el tarot es un idioma que hay que aprender. Es un idioma que tú puedes ver en diferentes barajas, pero cada baraja se convertirá en un dialecto, pero todos hablarán el mismo idioma. Cada baraja te hablará de una manera o de otra, pero lo importante es que cada baraja tú entenderás la palabra que hay detrás de ese dibujo. La palabra entendida no como algo cerrado, sino como algo que te abre la mente a una posibilidad no definible de una manera intelectual. Básicamente un procesamiento simbólico. Este es muy interesante porque el tarot funciona con pensamiento simbólico, por lo tanto está siempre abierto a analogías y a nuevas interpretaciones. Queridos oyentes, si queréis aproximaros al tarot, cogeros y mirad varias barajas, y que tengan esa simbología clásica, y no os guiéis, ¿vale? No os guiéis por los libros. Los libros están muy bien cuando son buenos, pero si no, eso es como si te dicen que la sal tiene que ser salada y el azúcar dulce. No te están diciendo nada nuevo, no es nada que tú no puedas ver en la carta. De hecho, envidio a la gente que pueda aproximarse al tarot de una manera inocente y saber, ¿no?, qué hay realmente en esas cartas por sí mismos y no porque se lo hayan explicado. Una anécdota personal es que mi primer tarot me lo regalaron a los 15 años. Era un tarot familiar, por así decirlo, en el que mi abuela me lo regaló y era su tarot que ella no lo iba a usar más. Yo no sabía nada del tarot, pero ya miraba el tarot. Yo me di cuenta que gracias a eso tengo ideas del tarot que no son las clásicas, pero son útiles y me han llevado a conclusiones que hay otras personas que han llegado a ellas de otra manera, dando muchas más vueltas que yo, que sencillamente miré el tarot por mí mismo. Y es a lo que quiero remitir. El tarot, los libros de correspondencias, olvidaos por ahora. Buscad vuestro significado en el tarot. Acercaos de una manera universal, es decir, intentad abarcar diferentes dialectos para que aprender el idioma sea mucho más rico, pero de esa manera no estaréis agarrados a una tradición o a una forma de ver el tarot que puede ser muy limitante, porque al fin y al cabo es un juego muy rico. Otra opción, yo creo, es que se pueden usar diferentes tarots para diferentes fines. O sea, por ejemplo, si os acercáis con el tarot del Rider-Waite o el de Paul Foster Case, pues vais a tener la posibilidad de aprender, además de aprender sobre el tarot, digamos, básico, pues aprender cosas en relación con la tradición esotérica occidental, ¿no?, que de otra manera pues a lo mejor no serían tan comprensibles o no sería tan fácil de trabajarlas poco a poco y de irlas interiorizando. Ahora bien, yo por ejemplo cuando vi la carta de la luna, a mí la carta de la luna siempre me da un poco de grima, las cosas como son, hasta que vi la carta que me enseñó Carlos, que sale la hilandera. Claro, aquello fue una rotura total, ¿no? O sea, ¿qué tarot es ese? El tarot de Viville, el de 1650. Pues ahí como sigue siendo la luna y sigue estando dentro de un tarot, pero ya te está hablando otro idioma que pues yo, que estoy en contacto con diferentes tradiciones,
pues me está hablando precisamente un dialecto, por así decirlo, que me llama mucho más en otros aspectos. Eso no quiere decir que yo tenga que elegir forzosamente entre una baraja u otra. O sea, uno puede hablar varios idiomas y dependiendo de la ocasión y de lo que necesitemos de él, pues podemos acercarnos a una versión o a otra de este libro mudo. Pues como ya hemos dicho, el tarot tiene una aproximación como herramienta o como libro mudo al azar, por ser una baraja de cartas, o libro mudo numerado, y por lo tanto aquí termina el programa de hoy, básicamente. Hay que decirlo, ¿no? En serio, este programa da para mucho, esto es un tema que realmente tiene mucha profundidad, y en el programa siguiente lo que vamos a tratar es no solo un poco la simbología, ojo al dato, no me llevaré la contraria a mí mismo, yo no voy a dar listas de correspondencias, no. Lo que quiero es contar un poco diferentes historias que puede haber detrás de cada carta, más o menos, de una manera un poco resumida. Quiero hablar un poco de la cohesión interna del tarot a partir de diferentes representaciones. De hecho, vamos a dejar tanto en la web como en Facebook las imágenes de diferentes barajas para que a medida que vayáis escuchando el siguiente programa podáis entender esa cohesión interna de la que estoy hablando. Quiero básicamente con el programa siguiente que quede claro esto que hemos comentado hoy, de que existe una cohesión interna y una simbología interna del tarot que merece ser respetada. Es decir, la comprenderé del todo o no la comprenderé nada, pero sí que estoy seguro que puedo transmitir el hecho de que no es algo que puedas modificar a tu gusto y a tu manera, en el sentido de cambiar el símbolo de su significado y extraerlo. No. Todo tiene un diálogo interno que merece ser respetado, porque cuando es respetado es cuando te habla a ti. De hecho, hablaba ahora mismo con Baelia, ¿no? El hecho de que como las diferentes cartas de diferentes barajas nos dicen una cosa, pero nos transmiten a la mismo, pero claro, generan conjuntos simbólicos con los que estamos más o menos familiarizados, ¿no? Como el tarot de Deville, que ya veréis la semana que viene, en el que la hilandera nos recuerda a una bruja, a Holda quizás. Al fin y al cabo está hilando bajo un árbol, un axis mundi. Bueno, es toda una simbología que te habla más o te habla menos, pero que conserva un diálogo interno, pues lógico. La cuestión es que el próximo programa trataremos de cómo acercarnos al tarot y a este diálogo, y cómo poder hacerlo de una manera en la que, bueno, pues no ceñirnos a los libros de correspondencia, sino una experiencia más viva. Así que, queridos oyentes, aquí termina por hoy la sección de Un cuento de brujas, y no olvidéis que el verdadero aquelarre se celebra en vuestra alma. Hasta pronto. Bueno, pues aquí termina nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a todos los oyentes que nos seguís a través de Sardañola Radio, o bien a través de los podcasts en iVoox o de los vídeos en nuestro canal de YouTube. Así que, queridos oyentes, como nos decimos una vez más, salve Eris, y os esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Encrucijada Pagana y nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you
you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday